Hola, ¿qué tal? Bienvenidos una vez más a la clase de Antiguo Testamento 2. Estamos todavía en el libro de Éxodo, ya es nuestra última parte del libro, en donde ahora estamos entrando ya más a la parte del tabernáculo. Hemos recorrido la historia del pueblo desde que nació Moisés, como el libertador, bajo esta canasta que fue puesta en el río. Él se levanta después de 80 años de haber estado 40 años en Egipto, 40 años en el desierto, consigue a su esposa, a sus hijos, y ahora él está libertando a este pueblo a los 80 años con su hermano Aarón. Salen, ¿no?, de Egipto después de las plagas, después de estas pestes que ellos están haciendo ahí. En Egipto mueren en el Mar Rojo, ellos atraviesan el Mar Rojo, llegan al monte Sinaí, que hemos dicho que a veces está entre los dos golfos, a veces está del lado este del Golfo de Acaba, pero donde hayan estado por fe sabemos que cruzaron el Mar Rojo, que están ahí en este monte Sinaí, abajo de sus faldas de este río, de este monte, queriendo escuchar a Dios, atemorizados, un poco con preocupación porque se veían los truenos, los relámpagos, lo negro, lo oscuro que se veía ahí arriba de Dios. Y ellos aún así están queriendo estar con Moisés para que sea el intermediario él de todo esto. Estamos entonces en la salida del pueblo de Egipto y ahora ya se está formando un poquito más la historia de Israel. Se les dieron los 10 mandamientos para darle este decálogo, formación básica de lo que el pueblo debe hacer en cuestión a Dios, una relación así horizontal y también una relación vertical, ¿verdad? En donde se hablaba con Dios y hombre con hombre. Amarnos, respetarnos. El centro de la ley era el amor. Era la parte que Jesús nos explica que el no robar, el no matar era algo del corazón. Era algo interno, algo que nos motivaba a hacerlo desde nuestros corazones. Queremos empezar entonces esta clase hablando del tabernáculo. Después de que se dieron varias leyes, se vieron diferentes características que pues hemos hablado de cuidar a los pobres, de tener un año de descanso, el 7º año sabático, el respetar a los esclavos, a su relación con ellos, el respetar al prójimo en cuestión de que si ojo por ojo, diente por diente, si tú perdías algo, él tenía que perder algo. Entonces esta relación social se empieza a desarrollar. Pero ahora al final del libro se mueve un poquito más a la casa de Dios, al tabernáculo, al llamado tienda, al tabernáculo, ¿verdad? El tabernáculo era una casa de Dios, era la morada de Dios, perdón. Era un método que Dios enseñó al pueblo a entender acerca de él. Era una enseñanza, ¿verdad? Dijimos que era como una tutora, como una niñera, como alguien que está explicándole a ellos qué es Dios, cómo es Dios, qué piensa Dios. Entonces va a hablar de muchas partes del tabernáculo, va a hablar de algunas secciones, como lugares más santos, lugar santísimo, va a haber un candelabro con velas, va a haber lugares para incienso, va a haber lugares para pan. Y todos estos son símbolos, son materiales, son colores, ideas, conceptos que se están desarrollando para que el pueblo de Dios empiece a tener un lugar donde identificar. Ahí está Dios. Dios está con nosotros. Es una casa de campaña, es un tabernáculo más de nosotros, ¿okay? Una tienda, una morada más de Dios. Me gustaría que oráramos primero para poder empezar y ver un pequeño video que quiero que vean una vez más. Y esto nos dará a entender un poquito mejor el tabernáculo. ¿Por qué no oramos? Amadísimo Señor y Dios Todopoderoso, muchas gracias porque has decidido que tu Espíritu viva en nosotros. Gracias que al ser bautizados hemos recibido este don del Espíritu Santo. Gracias porque ahora no ocupamos tabernáculos, no ocupamos templos, puesto que nosotros ahora somos el templo. Gracias, Padre, por estos hermanos, hermanas, esta clase, que nos podemos animar, que podemos escuchar y saber que a lo largo del tiempo Israel aprendió a través de este tabernáculo estar en tu presencia. Aprendemos sacrificios, aprendemos adoración, aprendemos la manera de cómo llegar en tu presencia, Señor Santísimo. Gracias porque podemos leerlo, gracias porque podemos compartirlo y a ponerlo en práctica. Bendícenos entonces, acompáñanos para poder tener sabiduría, entendimiento y poder aplicarlo
a todo lo que estemos haciendo en nuestros ministerios diversos. Gracias por la escuela que nos permite compartir estas clases. Bendícenos entonces, pues oramos en Cristo Jesús. Amén. Bueno, estamos en la clase de Éxodo y me gustaría mostrar este pequeño video si Dios nos da oportunidad de conocer un poquito más del tabernáculo. La página de internet es de una iglesia, ¿verdad?, que lo muestra, y me gustaría permitir ver todo el video. Jehová habló a Moisés, diciendo: Di a los hijos de Israel que de forma voluntaria tomen para mí ofrenda. Esta es la ofrenda que tomaréis de ellos: oro, plata, cobre, azul, púrpura, carmesí, lino fino, tejido de pelos de cabra, pieles de carneros teñidas de rojo, pieles de tijones, madera de acacia, aceite de oliva para el alumbrado, especias para el aceite de la unción y para el incienso aromático, piedras de ónice y otras piedras de engaste para el efod y para el pectoral. Quiero que el pueblo de Israel me construya una morada sagrada donde pueda vivir entre ellos, conforme a todo lo que yo te muestre, el diseño del tabernáculo y el diseño de todos sus utensilios. Así lo haréis. Y harás para el tabernáculo tablas de madera de acacia. La longitud de cada tabla será de 4 metros 45 centímetros de alto por 67 de ancho. 2 espigas tendrá cada tabla para unirlas una con la otra, conforme a todo lo que yo te muestre, así lo haréis. 20 tablas al lado sur del tabernáculo. Estas han de caber en 40 basas de plata debajo de cada tabla, 2 basas debajo de cada tabla. Al lado norte también habrá 20 tablas, con sus 40 basas de plata, 2 basas debajo de cada tabla. Y para el lado posterior del tabernáculo harás 6 tablas. Harás además 2 tablas para las esquinas del tabernáculo en los 2 ángulos posteriores, las cuales se unirán desde abajo, y asimismo se juntarán por su alto con un gozne, de suerte que serán 8 tablas, con sus basas de plata, 16 basas, 2 basas debajo de cada tabla. Harás también 5 barras de madera de acacia para las tablas de un lado del tabernáculo, y 5 barras para las tablas del otro lado del tabernáculo, y 5 barras para las tablas del lado posterior. Y la barra de en medio pasará por en medio de las tablas, de un extremo al otro. Y cubrirás de oro las tablas, y harás sus anillos de oro para meter por ellos las barras. También cubrirás de oro las barras. Y alzarás el tabernáculo conforme al modelo que te fue mostrado en el monte. Asimismo harás el atrio del tabernáculo, el cual tendrá cortinas de lino fino. Al lado sur, las cortinas tendrán una longitud de 44 metros. Ellas serán sostenidas por 20 columnas y 20 basas de bronce. Los capiteles de las columnas y sus molduras serán de plata. De la misma manera, al lado norte, habrá a lo largo cortinas de 44 metros, con sus 20 columnas y sus 20 basas de bronce. Los capiteles de sus columnas y sus molduras serán de plata. El ancho del atrio, del lado oeste, tendrá cortinas de 22 metros de largo, sostenidas por 10 columnas con sus 10 basas. En el ancho del atrio por el lado oeste, habrá también 22 metros de longitud. La entrada del atrio se ubicará en el lado oeste y tendrá 2 cortinas. La cortina al lado derecho de la entrada tendrá 6 metros 60 de largo, sostenida por 3 columnas y sus 3 basas. La cortina en el lado izquierdo también tendrá 6 metros y 60 centímetros de largo, sostenida por 3 columnas y sus 3 basas. Para la puerta del atrio habrá una cortina de 8 metros 80 de largo. Hazla de lino fino y decórala con hermosos bordajes hechos con hilos color azul, púrpura y carmesí. Será sostenido por 4 columnas y sus 4 basas.
Todas las columnas alrededor del atrio estarán unidas por capiteles y corchetes de plata. Las columnas deben estar conectadas a basas de bronce, de modo que la longitud de todo el atrio será de 44 metros por 22 de ancho, con cortinas de 2 metros y 20 centímetros de alto, hechas de lino fino. Las basas que sostienen sus muros serán de bronce. Todos los utensilios del tabernáculo en todo su servicio, y todas sus estacas y todas las estacas del atrio serán de bronce. Y mandarás a los hijos de Israel que te traigan aceite puro de olivas machacadas para el candelero, de modo que arda continuamente. El candelero será colocado afuera del velo que está delante del testimonio, en el tabernáculo de reunión. Aarón y sus hijos pondrán las lámparas en orden para que ardan delante de Jehová desde la tarde hasta la mañana. Este es un estatuto perpetuo de los hijos de Israel, y debe ser cumplido por todas sus futuras generaciones. Harás también un altar de madera de acacia de 2 metros y 20 de largo, por 2 y 20 de ancho y 1 y 30 de alto. Y le harás cuernos en sus 4 esquinas, de tal manera que formen una sola pieza con el altar. Cubrirás el altar de bronce, sus canderos para recoger la ceniza, sus paletas, sus tazones, sus garfios y sus braseros serán todos de bronce. Le harás un enrejado de bronce y harás un anillo de bronce para cada una de sus 4 esquinas. Pon la rejilla dentro del cerco del altar abajo, hasta que llegue a la mitad del altar. Harás también varas de acacia para el altar, las cuales cubrirás de bronce. Y las varas se meterán por los anillos y estarán a ambos lados del altar cuando sea llevado. El altar lo harás hueco, de tablas, de la manera que te fue mostrado en el monte. Y Jehová le dijo a Moisés: harás también una fuente de bronce, con su base de bronce, y la colocarás entre el tabernáculo de reunión y el altar, y pondrás en ella agua. Y de ella se lavarán a Aarón y sus hijos las manos y los pies, cada vez que entren en el tabernáculo de reunión, y cuando se acerquen al altar para ministrar, para quemar la ofrenda encendida para Jehová. Siempre se lavarán con agua antes de ministrar, para que no mueran. Y lo tendrán por estatuto perpetuo Aarón y su descendencia por sus generaciones. Harás una mesa de madera de acacia, de 88 centímetros de largo, por 44 de ancho y 66 de alto. Cúbrela de oro puro, y le harás una cornisa de oro alrededor. Le harás también una moldura alrededor, de 8 centímetros de anchura, y harás a la moldura una cornisa de oro alrededor. Y le harás 4 anillos de oro, y los pondrás en las 4 esquinas de las patas. Estos anillos servirán de soporte de las varas que llevan la mesa. Harás las varas de madera de acacia, y las cubrirás de oro. Harás también de oro fino sus platos, sus cucharas, sus cubiertas y sus tazones, con que se libarán. Y pondrás sobre la mesa el pan de la proposición delante de mí continuamente. Harás un candelero de oro puro, labrado a martillo. Todo el candelero y sus decoraciones formarán de una sola pieza, su pie, su caña, sus copas, sus botones y sus flores. Tendrá 6 brazos, 3 brazos a cada lado de la caña. Cada uno de los 6 brazos tendrá una copa en forma de flor de almendro, con sus botones y sus pétalos. La caña central del candelero estará decorada de 4 copas en forma de flor de almendro, con sus botones y sus pétalos. Habrá un botón debajo de cada par de brazos que salen de la caña central. Las decoraciones y los brazos serán de una pieza con la caña, y deben ser labrados a martillo, de oro puro.
Luego harás para el candelero 7 lamparillas, las cuales encenderás para que alumbren hacia adelante. Las despabiladeras y los platillos deben también ser hechos de oro puro. Necesitarás 34 kilos de oro fino para hacer el candelero y todos los utensilios. Cerciórate que hagas todo conforme al modelo que te he mostrado aquí, en el monte. Harás asimismo un altar de madera de acacia para quemar el incienso. Será cuadrado y medirá 45 centímetros de largo, por 45 de ancho, por 90 de alto, con cuernos en cada esquina, tallados de la misma madera del altar. Y cubrirás de oro puro su cubierta, sus paredes en derredor y sus cuernos, y le harás en derredor una cornisa de oro. Le harás también 2 anillos de oro debajo de su cornisa, a sus 2 esquinas a ambos lados suyos, para meter las varas con que será llevado. Harás las varas de madera de acacia y las cubrirás de oro. Y pondrás el altar delante del velo que está junto al arca del testimonio, delante del propiciatorio que está sobre el testimonio, donde me encontraré contigo. Y Aarón quemará incienso aromático sobre él. Cada mañana cuando aliste las lámparas lo quemará. Y cuando encienda las lámparas al anochecer, quemará el incienso de nuevo, como rito perpetuo delante de Jehová por vuestras generaciones. No ofreceréis sobre él incienso extraño, ni holocausto, ni ofrenda, ni tampoco derramaréis sobre él libación. Y sobre sus cuernos hará Aarón expiación una vez al año con la sangre del sacrificio por el pecado para expiación. Una vez en el año hará expiación sobre él por vuestras generaciones. Será muy santo a Jehová. Haz también un arca de madera de acacia, de 1 metro y 10 centímetros de largo, por 66 centímetros de ancho, por 66 de alto, y la cubrirás de oro puro por dentro y por fuera, y harás sobre ella una cornisa de oro alrededor. Fundirás 4 anillos de oro, que pondrás en sus 4 patas, 2 anillos en cada lado. Harás unas varas de madera de acacia, las cuales cubrirás de oro, y meterás las varas por los anillos a los lados del arca, para llevar el arca con ellas. Estas varas nunca deberán quitarse de los anillos. Deben dejarse allí permanentemente. Cuando se termine el arca, pondrás dentro de ella las tablas de piedra inscritas con las cláusulas del testimonio que te daré. Y harás un propiciatorio de oro fino. Su longitud será de 1 metro y 10 centímetros de largo por 66 de ancho. Harás también 2 querubines de oro, labrados a martillo, y los colocarás en los 2 extremos del propiciatorio. Colocarás a un querubín en cada extremo del propiciatorio, de una pieza con él. Y los querubines tendrán sus rostros el uno enfrente del otro, mirando al propiciatorio con sus alas extendidas por encima de él. Coloca dentro del arca las tablas de piedra inscritas con las cláusulas del testimonio que te daré. Luego coloca el propiciatorio encima del arca. Y de allí me declararé a ti, y hablaré contigo de sobre el propiciatorio, de entre los 2 querubines de oro que están sobre el arca del testimonio. Desde allí te diré mis mandamientos para los hijos de Israel. Creo que el video es algo explicatorio. Me gusta ver la parte visual de todo esto, ¿no? Como las tablas, los anillos de oro, las bases donde encajaban, era como un rompecabezas, algo movible, algo que podían ellos quitar y poner fácilmente. Todos
los instrumentos increíbles de madera, con oro, cubiertos de oro. A veces era una sola pieza de oro, como el candelabro, ¿no? En realidad el oro, estamos hablando de estos símbolos como algo divino, algo de Dios. La plata, algo de redención, algo que servía como cuando compras algo, usaban plata, ¿no? Compraban tantos kilos de plata para comprar algo, era intercambiable, ¿verdad? El bronce, era como algo de sufrimiento, ¿no? Algo más económico, pero cubría más, tenía aspecto de oro, pero había un poquito más de sufrir en eso, esa idea. Los colores, ¿no? El carmesí, la sangre, la idea de ser rojo, algo muy rojo, no como la sangre, ¿no? Púrpura, era algo de Cristo, algo de reinos, algo de gente muy noble, gente de riqueza, ¿no? Son colores que hoy en día los compramos muy fácil, ¿no? Vamos a la tienda y tenemos telas y colores, estilos de corbata y todo. Pero en realidad en esta época no había esas formas textiles, ¿no? Esas formas de producir esos colores. Entonces todo es producido de las cabras, de los animales, de los diferentes procesos, ¿no? Que había. En realidad los tejones, los animales que están aquí de la época, ellos ahí lo producen, ¿verdad? Este tabernáculo en realidad era increíble. Si tienen sus Biblias ahí a Éxodo 35, 30, Moisés dijo a los hijos de Israel: miren que Jehová ha llamado por su nombre a Besael, hijo de Uri, hijo de Ur, de la tribu de Judá, y lo llenó del Espíritu de Dios, con destreza, con inteligencia, con conocimiento y toda capacidad artesanal, para realizar diseños, para trabajar en oro, en plata, en bronce, en el tallado de piedras para engastar, en el labrado de madera, en realizar toda clase obra artesanal. Él ha puesto también en su corazón la capacidad de instruir, tanto como a él como al hijo de Ahisabaj, al de la tribu de Dan. Los llenó con sabiduría de corazón para realizar toda obra de carpintería, diestros en el artificio, bordadores de tela, teñidores de azul, de púrpura, de escarlata y de lino fino blanco y de tejedor. Eran aptos para toda obra y creadores de diseños. Entonces se me hace increíble que el Espíritu Santo ha dotado a estos hombres a estas capacidades de producir tela, de producir algo tan como una jarra de oro, o estos lavatorios gigantes que pues para ellos habían sido esclavos en Egipto, eran albañiles de piedra, de ladrillo, de tierra, ¿verdad? Entonces por eso me gusta que la Escritura nos explica por qué pudieron hacer esto. Ahí mismo el 36, versículo 1, capítulo 36 de Éxodo, versículo 1. Entonces Jezael, Eleab y todo varón apto, a quienes Jehová había dotado con destreza e inteligencia para realizar toda clase de obra para el servicio del santuario, procedieron conforme a lo que Jehová había ordenado. Y después llamó a Moisés, a Besael, a Eliab y a todo varón apto, a quienes Jehová había dotado de destreza, a todos aquellos que se propusieron en su corazón el acercarse para llevar a cabo su obra. Y recibieron de parte de Moisés toda ofrenda de los hijos de Israel para la obra del tabernáculo temporal, quienes continuaban trayéndole ofrendas cada mañana. ¡Wow! Entonces el tabernáculo fue formado de todo ese oro que trajeron de Egipto, alhajas, todo lo que sacaron de esta tierra, ahora lo están ofreciendo a ellos, ¿verdad? Ellos recibieron de parte de Moisés todas las ofrendas. Versículo 4, llegaron todos los varones expertos que realizaban la obra del santuario. Cada uno en la labor estaban llevando a cabo. Versículo 6, Moisés dio la orden y proclamaron los mensajeros diciendo: ningún hombre ni mujer traiga más material. La contribución del santuario ha llegado a su límite. Así se lo impidió a la gente que siguieran trayendo ofrenda, pues tenían material más que suficiente y hasta sobraba para llevar a cabo la obra. Entonces el tabernáculo es una parte muy esencial en la adoración, porque denota que Dios está presente con ellos. Dios está vivo con ellos. Es parte de lo que ellos están viviendo y teniendo. El ángel de Jehová está presente con su nombre de Dios
Él es el que los va a llevar a estas victorias, es el que tiene la conquista en mente, ¿okay? Dios está llevándoles a conquistar la tierra. Es como si estamos paso por paso, salieron de Egipto, estuvieron en el Mar Rojo, se recorre a un tiempo en aguas saladas, en aguas amargas, y regresan a Sinaí. Vemos que el maná y todo lo que está sucediendo es como un peregrinaje, es un llevarnos a la tierra prometida, ¿verdad? El orden de acceso a Dios era siempre Dios, Moisés, Aarón y los levitas, y el último al pueblo, ¿verdad? Era la parte que existía fuera de Dios, era como ya empezó a marcar el lugar santísimo, el lugar santo, la corte de los levitas y el tabernáculo extendido al campamento. Entonces tú y yo éramos alguien extranjero fuera del campamento, tendríamos que entrar a Israel primero, después entrar a la corte, después entrar al lugar santo y después al lugar santísimo para poder estar en la presencia de Dios. Aquí estamos hablando de sacrificios, de holocaustos. Va a pedir todo lo que va a hacer la fiesta, todo lo que va a ser el movimiento de la adoración, ¿verdad? Ofrendas de oro, de plata, de telas, de pieles. Todo esto es la gloria de Dios, ¿verdad? Es una forma de mostrar que Dios había sido glorificado en lo que hizo con Israel al ser librados ellos de Egipto. Por eso cuando estamos hablando de que Moisés estaba en esta montaña, en este Sinaí, cuando él está ahí, dice el capítulo 24, versículo 18, y entrando Moisés en medio de la nube, él ascendió al monte, y estuvo Moisés en el monte durante 40 días y 40 noches. Entonces, por eso este video, a lo mejor algo extendido, 13 minutos, nos ayuda a entender qué es lo que él estuvo ahí 40 días y 40 noches. Estuvo escuchando todo esto que oímos. Por eso dice, según el modelo que escuchaste en Sinaí, debes de hacerlo. Entonces, él debe de haber tenido una relación con Dios que muestra que Dios es el que está dando el origen de todo esto. No era solamente algo que fue imaginado por Moisés o fue imaginado por el pueblo. Versículo 40 del capítulo 25 dice, observa y hazlos conforme al modelo que yo te mostré en el monte. Entonces imaginen que Dios tenía un mini tabernáculo, tal vez un modelo pequeño, y se lo enseñó a Moisés. Así quiero que lo hagas. No sé si tenías ese modelo, me imagino que le explica a él todo esto. Este era un pacto, era una obediencia. Tienes que hacer lo que estamos haciendo, ¿no? Incluyendo el arca del pacto, incluyendo todas las ofrendas que iban a recibir. La primera parte aquí es la entrada del atrio, ¿verdad? Es una puerta de colores diferentes, ¿verdad? Esos colores que tenía era como para explicar qué estaba sucediendo. Era el color azul, color carmesí, color blanco, color púrpura. Esos colores tenía 9 metros de largo, 2,5 de alto, más o menos. Tenía este crecimiento de entrar, era como la bienvenida que entraba, ¿verdad? Las representaciones diferentes que creemos que tenían, ¿verdad? Ahí está el estilo que era el cielo, porque el cielo era el color azul, ¿no? Cuando tú ves el cielo y se ve azul, ellos creían que ahí estaba Dios. Dios está en el cielo, por eso estaba azul. Cuando tú veías el color azul en la tela, es cuando estabas entrando a algo celestial, algo que era eterno afuera de nosotros mismos, ¿no? El color carmesí era el color de la sangre, ¿verdad? No podías entrar a este lugar si no había sido por derramamiento de sangre. El color blanco, la pureza, esta parte que siempre se tenía, el color blanco que significa nada de pecado, santidad, separación, algo aparte, ¿verdad? Y púrpura, que era algo más, un lugar celestial, un lugar de realeza, de nobleza, donde los reyes se vestían siempre de color púrpura. Eran colores muy difíciles de obtener, por eso solamente la gente con mucho dinero, la gente de realeza, de nobleza, que tuviera capacidad de tenerlo. Entonces, claro, nosotros tú y yo sabemos que por eso Jesús habla y dice, yo soy la puerta, ¿okay? Yo soy el camino. Él está igualándose al tabernáculo. El que entre por mí será salvo, el que entrará y saldrá y allá a pastos. Entonces está hablando que Él es el que dirige
la entrada a Dios. A Juan 14:6 igual, yo soy el camino y la verdad, ¿verdad? Entonces todo lo que hablamos de este tabernáculo va a tener una relación directa con Jesucristo. Es algo que nos ayuda a entender mejor a Dios. Dijimos que era como una niñera, como una nana que nos está llevando, es un reflejo de Dios, ¿verdad? El altar del holocausto de bronce, más adelante hablaremos del holocausto un poquito con más tiempo, pero en realidad era un lugar donde se sacrificaba constantemente, ¿okay? Un lugar donde siempre estaba prendido, ¿okay? La palabra holocausto quiere decir todo quemado, ¿okay? Entonces literalmente esta era una caja, la palabra una caja completa ahí, que adentro estaba llena de madera, como si fuera una parrilla para asar carne, y arriba tenía esos lugares para echar el animal entero. Y los cuernos que tiene a los lados, ellos esparcían sangre en estos cuernos y hacían sacrificios delante de Dios. Era un altar portátil, ¿no? Estos cuernos que tenían los aros para que ellos lo cargaran, y tenía todo lo necesario para utilizarse, ¿no? Tenía sus platillos, tenía sus palas, tenía sus tenedores, ¿no? Sus trinches que se podían utilizar, porque todas las mañanas y todas las tardes hacían sacrificios. Había sacrificio temprano en la mañana y en la tarde, diario. Entonces, diario que veía la gente humo salir del tabernáculo es porque estaban adorando a Dios. Era un sacrificio continuo delante de Dios. Así que, hermanos, yo les ruego, por las misericordias de Dios, que se presenten ustedes mismos como un sacrificio vivo, santo y agradable a Dios. Así es como se debe adorar a Dios. Entonces nuestra adoración no es dominical nada más. La adoración que hacemos los domingos es una parte de una adoración extensa, a las 24 horas. Cuando estás viendo la tele en tu casa, cuando estás en la mañana levantándote, cuando estás comiendo, cuando estamos moviéndonos durante el día. Todo es parte de esta manera de adoración a Dios. Él había considerado todo esto como parte de que cuando entraras, lo primero que entras a esta puerta, al atrio, se veía este holocausto, se veía este altar de bronce, se podía ver que estabas adorando a Dios. Ahora, si querías pasar un poco más allá de este lugar, ¿verdad? Aquí este pequeño dibujo que se ve, pasabas la puerta, los sacerdotes entraban y tenían que lavarse, ¿okay? Tenían que limpiarse, tenían que participar en esta base de bronce con esta gran cantidad de agua ahí, ¿verdad? Donde se lavaban las manos, se lavaban los pies, era la parte de, pues imagínate, están vestidos de blanco, están sacrificando animales, están presentando todos estos sacrificios, y pues siempre la gente perdía el punto de que la sangre era para manchar esto. Era como, wow, mira todo lo que tenemos. Se necesita algo para estar en la presencia de Dios, es estar puro. Entonces este proceso de purificación, de limpieza, que siempre existía, ¿verdad? Para nosotros y todo aquel que tiene esta esperanza en Él, se purifica a sí mismo, así como Él es puro. Entonces nosotros cuando estamos en la presencia de Dios, no tenemos que limpiar nuestras manos y nuestros pies con agua, pero tenemos que estar siempre con una conciencia limpia. Nos limpiamos, nos arrepentimos, nos presentamos a Dios con nuestros pecados, nuestros problemas, y Él nos hace puros, ¿verdad? Al igual que es puro. También dentro del tabernáculo entonces existía esta segunda o tercera, parte, que era el aceite de la unción. El aceite de unción era literalmente tomar las semillas de olivo, aceite de olivo, y las presionaban, ¿verdad? Y las unían así en un contenedor. En ese contenedor revolvían, unían, juntaban casia, aceites, hacían como especies, a lo mejor como si fuera hierbitas o especies como polvos, como canelas aromáticas, hacían especies diferentes. Cuando esos los juntaban, los unían, era como un aceite perfumado, ¿okay? Era casi como lo que hoy en día es como las cremas que tenemos para untarnos en la mano, en la piel, huelen, tienen olores fragantes, ¿verdad? Y la idea era para cubrir, para untar,
para ungir. Okay, era un aceite que era como un ungüento, algo que se ponía en partes extensas del cuerpo. Recuerden que en esta época había mucha gente en el desierto, era muy árido, se partía la piel, se quebraba la piel, y usaban estos ungüentos para ayudarse a sanar, ¿verdad? A sanar. Entonces la idea de esto es para consagrar la gente que había sido ungida, cubierta, que había sido untada con este aceite. Era gente que estaba separada a Dios, ¿verdad? Las interpretaciones enfatizan que había una gran importancia en sanidad en estas ungidas, en estos aceites, ¿verdad? Éxodo 29:1 nos habla que era para el sacerdote que se haría, desde el versículo 1, capítulo 29. Así procederás con ellos a fin de consagrarlos a mí para el sacerdocio. Toma un novillo y 2 carneros sin defecto, también pan sin levadura y tortas sin levadura, amasadas con aceite y hojaldres sin levadura. Rocialos con aceite y de flor de harina de trigo lo harás. Luego colocarás un canasto y lo traerás en el canasto del novillo. Después harás que se acerque Aarón y sus hijas, que entren al tabernáculo temporal. Los lavarás con agua, como dijimos, con esta lavatorio. Enseguida tomarás vestiduras y les pondrás a ellos túnica, vestidura interior, la mitra, el efod, el pectoral, y los ceñirás con el cinto. Colocarás su cabeza a la mitra, sobre su mitra colocarás la corona santa. Después tomarás el aceite de unción, lo derramarás sobre su cabeza para ungirlo. Luego harás que se acerquen sus hijos para que les pongas las túnicas. Entonces este aceite se va a utilizar como para un tipo de sello. Es lo que Dios es, está separado, está marcado, ya fue ungido delante de Dios. Para nosotros la palabra ungido es lo mismo que quiere decir la palabra Mesías, ¿no? Es lo mismo que quiere decir la palabra Cristo. Entonces Jesús es el ungido, Jesús es el Mesías. Esta palabra hebrea nos da la misma idea que Él es el ungido de Jehová. Si hay alguien que fue ungido, pues fue Aarón, fueron los reyes como David, como Salomón. Pero ¿quién es el ungido? El mayor de todos los ungidos es Jesucristo. Los reyes de Israel fueron ungidos, pero no tuvieron el mismo simbolismo que tiene Dios con Jesucristo, ¿verdad? Por eso a lo largo de la historia siempre se hablaba del Mesías. ¿Cuándo llegará el ungido? ¿Cuándo estaremos buscando a este ungido? Hasta que llega con Jesús y llega a ser el Mesías, el Cristo. Entonces estas prácticas, como dijimos, están moviendo a la gente a empezar a pensar en cosas de Dios, en conceptos de Dios. Está preparando su corazón y su mente de moverse a buscar a Dios en una presencia a veces un poquito reducida, ¿no? Este tabernáculo. Dios es más que un tabernáculo, pero el proceso, la entrada, los lugares que utilizaron, es lo que está viendo el pueblo de Israel. Después de que tú pasabas a estos lugares y veías donde se lavaban, donde había sacrificios y todo esto, empieza a entrar uno al lugar santo. El lugar santo estaba cubierto, ¿verdad?, por los mejores materiales, estaba cubierto por los mejores materiales de las telas, todo esto era como parte de lo que cubría el lugar santo, y estaba cubierto con cosas vivas, ¿okay? Estaban muertas, pero habían estado vivas, cosas orgánicas, cosas que podían significar la creación. Que estaban hablando de las pieles de cabras, de animales diferentes, ¿verdad? Antes de ingresar al lugar santo había un velo. Este velo estaba dividido en 5 partes, en los mismos colores en la puerta del atrio, ¿verdad? Estaba con blanco, con carmesí, con púrpura y con azul. Era como una cortina pequeña que separaba este lugar. Y cuando tú entrabas a través de las columnas, podías atravesar esa cortina, regresando tu mente que estabas entrando a otra puerta, a un lugar diferente de donde habías estado, interno, ¿no? Esto le daba toda la vuelta al lugar santo, a un lugar más pequeño aún así. Aquí teníamos la presencia, ¿verdad?, el lugar donde está el pan, este pan que formaban de las harinas, de los aceites, de todo lo que había sobrado de las ofrendas, y hacían estos panes, y tenían siempre 12 panes ahí. Había incienso que se quemaba, ¿verdad?, en este altar de un incienso.
demostrando que era como un aroma. Estaba cubierto totalmente el lugar olía, se impregnaba todo esto, ¿verdad? El libro de Apocalipsis hace referencia a esto como las oraciones de los santos. El incienso, los tazones de incienso, es las oraciones de los santos, ¿no? Entonces esta es una manera de invocar a Dios, de pedir a Dios con el incienso que estuviera en su presencia ahí. También estaba la luz ahí, ¿verdad? Tenían este candelabro con estas luces que se prendían y siempre estaban prendidas, ¿no? Entonces aquí vemos todos estos principios de Jesús, del pan de vida, el aroma de Cristo, somos el aroma de Cristo, la luz del mundo. Todo empieza a tener un poco más sentido cuando lo ponemos en perspectiva del tabernáculo. El lugar santo, entonces, tenía este candelabro que era una sola pieza, totalmente de oro, labrado con martillo, ¿no? O sea, estaba golpeado, alrededor de 57 kilos de peso, ¿okay? Entonces, 57 kilos de oro sólido era lo que pesaba esta lámpara, ¿okay? Es increíble que tenía estos 6 brazos, ¿no? Estos momentos de luz adentro de un tabernáculo. Cuando tú lo veías en la noche, podías ver esa luz, ¿no? La presencia de Dios ahí estaba. El Espíritu Santo ahí estaba. Era una demostración que Dios estaba con ellos presente también. El oro es esa parte divina, esa parte de Dios, nada más. Y claro, pues son diferentes momentos de adoración, ¿verdad? Ellos adoraban en cada uno de estos pasos, ¿no? En la puerta, en la entrada al campamento, en la entrada al lugar santo, y todo esto servía para entrar en la presencia de Dios. Los panes de proposición, como estuvimos explicando, era una mesa de madera de acacia, ¿verdad? De la misma tipo de árbol que salía. Tenía estos panes, ¿no? Estos panes que se hacían alteritos, así como de panes grandes, ¿no? Panes pequeños. Y a veces era lo que llamaban los panes de sufrimiento, ¿no? Eran panes sin levadura, eran panes que habían sido tal vez revuelto el incienso con ellos, entonces no eran comibles necesariamente. Eran panes que simbolizaban cada uno de estos panes una tribu de Israel, ¿okay? Es lo que se llamaban panes de la proposición. Proposición quiere decir ofrecimiento o invitación para hacer una cosa determinada. Entonces era pan que se había ofrecido para algo determinado, como esta adoración. Y cada una de las tribus, ¿verdad? De las 12 tribus, traía sus ofrendas de harina, de panes, de vino, de animales. Entonces estos panes se formaban de estos sacrificios, de esas ofrendas, ¿verdad? Era una manera de representar a cada tribu en el lugar santo. Ellos hacían sus ofrendas al templo y ellos aquí están siendo representados. Dentro del lugar santo existía también este lugar de incienso, habíamos hablado, que estaba hecho de madera también, cubierto de oro, en un cuadrado, algo portátil, ¿verdad? Pequeño tal vez, donde el sacerdote, como se ve en este pequeño dibujo, tiraba este polvo, este incienso, ¿verdad? Que levantaba humo, que levantaba un aroma. Entonces es una experiencia completa el estar en adoración con Dios. Desde que entrabas se afectaban los ojos con la luz, se afectaba la nariz con el incienso, con la aroma, se veían, lo podías tocar en el ambiente tal vez. Imagínate los instrumentos de plata, de oro, los panes que estaban ahí, toda la sangre de los animales que habían sido rociada y a lo mejor mojado el sacerdote de haber sido purificado con el agua. Un momento de esa adoración que los sacerdotes van a empezar a hacer diariamente. Ahora, el lugar santísimo era el lugar más extremo del tabernáculo, la parte más interna. Era un lugar pequeño a lo mejor, donde pues la gente que entraba ahí solamente eran los extremos, al sumo sacerdote, ¿okay? Este sumo sacerdote entraba ahí a hacer sacrificios. Había solamente Aarón como el sumo sacerdote primero y toda su descendencia. Cada hijo de este sacerdote es el que marcaba esta herencia, esta parte. Entonces hasta que Aarón muere, su hijo primogénito
va a ser el nuevo sacerdote, ¿verdad? Este era un velo que separaba, que dividía el lugar santo al lugar santísimo. Es un velo que pues muchas veces no se podía ver hacia allá adentro hasta que podíamos pasar el primer velo para entrar al segundo velo. Muy poca gente podía estar ahí adentro. A lo largo de la historia solamente algunos sumos sacerdotes entraron una vez al año para sacrificar. Este es el velo que en Lucas 23:45 Jesucristo, al ser crucificado y estar muriendo, Él entrega su espíritu y este velo se rompe, significando que Él nos da entrada. Él abre este velo y todos tenemos acceso al lugar santísimo, ¿verdad? Porque este lugar santísimo es donde está Dios, ¿okay? Es la presencia de Dios mismo. Si el tabernáculo es la casa de Dios, la mesa, el altar que está ahí adentro del lugar santísimo, es donde Dios mismo está. Por eso estos ángeles, estos arcángeles que estaban ahí parados, esos querubines, que están a un lado cubriendo y protegiendo que nadie toque, que nadie esté ahí. Adentro de esta caja es donde están las tablas de la ley, ¿verdad? Entonces, el maná, la vara de Aarón, es como la fuente de donde está la identidad de Israel. Es lo que habíamos dicho, la identidad de Israel está basada en la identidad de Dios, en el yo soy, ¿verdad? Y el tabernáculo lo indica. Así que, hermanos, teniendo libertad para entrar al lugar santísimo por la sangre de Cristo. Entonces, para nosotros era una libertad que tenemos en Cristo. Para ellos era un lugar sagrado, un lugar sagradísimo, santísimo. Pero para ti y para mí tenemos entrada, ¿no? El libro de la Carta de los Hebreos es lo que nos recuerda que tenemos acceso a ese lugar santísimo. La sangre de Cristo fue derramada en los altares, fue rociada, fue quemada, fue un holocausto vivo. Él llenó todo y cada uno de estos sacrificios. Y entonces por eso ahora tenemos acceso nosotros ahí. De otra manera no podríamos entrar nosotros. En esta arca del pacto es lo que estábamos hablando, la parte del medio, la parte principal, era donde estaba lo más sagrado para Israel, ¿verdad? La palabra arca solamente quiere decir caja, una caja, un lugar cuadrado, ¿no? El arca de Noé era cuadrada. Y la palabra que se utiliza para poner a Moisés en el río es la misma palabra de arca. Entonces a él lo pusieron una cajita de madera también. Entonces el arca de Noé, el arca de Moisés y el arca del pacto son la misma palabra. Arca, cuadritos, nada más, una caja de madera. Cubierta de oro, demostraba la presencia de Dios. ¿Okay? Era una forma de dar el arca del testimonio, se le conoce. Aquí, ¿cómo podemos estar seguros que Dios ha estado con Israel? Mira la caja y mira lo que está adentro. Ahí está la vara de Aarón, ahí está algo de este pan de maná. En realidad era una arca que daba un testimonio que Dios estaba con ellos. Después con el rey David va a haber un poquito de creencia que esta arca es lo poderoso, ¿no? Ellos creían, ahí estaba Dios, y se la llevan a las victorias, a los campamentos, y va a ser lo que les ayude a conquistar la tierra. Entonces estos lugares santo y santísimo se movía a un crecimiento espiritual. Está fomentando en Israel el adorar a Dios de una manera adecuada. No podían ir a adorar a Dios a cualquier cerro, no podían adorar a Dios en cualquier árbol, en cualquier altar, en cualquier lugar que ellos quisieran. Tenían que estar cerca del tabernáculo, tenían que estar cerca del lugar santo, del lugar santísimo. ¿Okay? Entonces aquí vemos en este pequeño dibujo cómo se localizaban las tribus. Estaba siempre el tabernáculo en la parte central, Efraín y Judá en cada extremo, y a los lados estaban las diferentes tribus, ¿no? de Simeón, de Rubén y Gad, al un lado, y al otro lado estaba Aser, Neftalí y Dan. Esto era para ver que Dios era el centro de todo Israel. Cada tribu participaba en esto, pero eran parte extendida de Dios. No era solamente Dios esto mismo. Pero ahora no hay sumo sacerdote que haga expiación por nuestros pecados y que se presente ante Dios, sino Jesucristo. Hebreos 5:5. Entonces,
todo lo que ellos veían como un ritualismo, como un lugar santo, Jesucristo va a llegar a cumplirlo, va a llegar a satisfacer todo esto. ¿Okay? Algo que me gustaría comentar es que los querubines o los ángeles que están aquí así a un lado de la caja, pues nadie tenemos idea en realidad cómo se veían, ¿no? Los dibujos que utilizamos a veces en los videos, como el que vimos, a veces tenían las alas más grandes, a veces eran más pequeñas, a veces estaban así, un poquito más altos, pero en realidad termina siendo que están viendo a la parte central, ¿okay? Cada uno tenía sus alas extendidas por encima del arca, cubriendo sus rostros, y que estaban, ellos no pueden ver a Dios. En la presencia de Dios, con sus alas se cubrían su rostro. Entonces estamos hablando de santidad, de la presencia de Dios que está ahí mismo. Esos son los ángeles, tal vez los querubines, la misma palabra que se habla del huerto, que están ahí. Él puso un querubín enfrente con una espada con fuego. Entonces, cuando Dios está siendo presentado, siempre tiene a sus seres espirituales a un lado de Él. ¿Para qué? Para separarnos, para cortar cualquier cosa que no sea santa, para apartar cualquier cosa que no sea santa. Entonces eso es importante porque nosotros vemos que la adoración necesitaba la participación de un sacerdote. ¿Okay? Nadie podía entrar a estos lugares tan fácilmente. No era como un templo donde cada israelita que quería entraba en la mañana a orar y se salía, o como una iglesia, ¿no? Que entraban y tenían reuniones allá adentro. No, era un lugar específico, exclusivo, donde los sacerdotes van a ser los que lo dirijan. Estos sacerdotes eran hombres que descendían de la familia de Leví, tenían vestiduras específicas, tenían formas de vivir, maneras de interpretar, y mucho de esto lo vamos a explicar cuando lleguemos al libro del Levítico. ¿No? El libro del Levítico habla de todo esto, de los levitas, de los sacerdotes y todo esto. Las vestiduras del sumo sacerdote eran muy elegantes. ¿Okay? Tenía 6 piezas, ¿no? Tenía un sombrerito, tenía cinturones, tenía como un pecho aquí, ¿verdad? Con piedras preciosas, y cada una de estas piedras representaba una de las tribus de Israel. Tenía unos mantos, tenía una túnica labrada, o sea, muy bien cuidada, la mitra, ¿no? Este pequeño como sombrero que llevaban en la cabeza. El sacerdote representaba a el pueblo delante de Dios, y también representaba a Dios delante del pueblo. Era el intermediario, el que Dios hacía una petición de sacrificio, y ellos llevaban a cabo ese sacrificio, lo movían, lo presentaban. Y por eso es importante ver que sus parte de su templo involucraba que ellos vivieran del mismo templo. ¿Okay? Ellos tenían sus vestiduras de esas telas finas y los mismos colores que habíamos estado hablando. El sacerdote entonces era la parte fija que se movía siempre dentro del tabernáculo, ¿verdad? El efod era una pieza más fuerte de las vestiduras, consistía en 2 partes, ¿no? La parte de frente, la parte de atrás, todo sólido en oro, tenía diferentes adornos, ¿no? Esos colores que estamos hablando, ¿no? Siempre el azul, el rojo, el blanco, eran colores morados, básicos, importantísimos para ellos también. Las piedras representaban a Israel, cada una de estas piedras llevaba 12, cada 3 por 4, 12. Él, cuando estaba delante de Dios, no era él mismo el que estaba representando. Es más, no estaba ni representando a los levitas, estaba representando a Israel, a todo el pueblo de Israel. Estaba haciendo esta presencia de Dios. Ahora, las piedras representan a Israel llevado continuamente en la presencia de Dios. Es un símbolo de Cristo, ¿okay? Es un símbolo de Cristo que está intercediendo por el pueblo de Dios. Hebreos 7:25. Entonces Jesús va a ser la respuesta de todo esto. Jesús va a ser la puerta, va a ser el camino, va a ser el que nos purifica, va a ser el sacrificio, va a ser el sacrificador. Él va a ser el sacerdote, él va a ser el sumo sacerdote. Entonces, todo esto nos está hablando que Dios es el más importante, pero a través del sacerdote es la única forma que pueden ellos acceder
a Dios. Dentro de esto existía dos partes, dos piedras que llevaban el sacerdote. Dentro de este efod, de este pectoral, abajo de ellas tenía dos piedritas en una bolsa, ¿verdad? Es lo que se llama el Urim y el Turim. Esas piezas eran como a lo mejor blanco y negro, y las tenían aquí adentro para cuando había momentos de echar suertes, cuando había momentos de encontrar qué es la voluntad de Dios. Ellos utilizaban esas piedras y las tiraban, ¿verdad? Y a lo mejor decían, si sale blanca, hacemos esto, si sale negra, hacemos esto, y metían sus manos en esta bolsa, y cuando salía un color de la piedra, es lo que hacían. En realidad no tenemos mucha idea de cómo funcionaban, pero esta era parte de su vestidura, ¿okay? Era parte de su vestidura. A lo mejor eso lo explicamos un poquito más adelante cuando hablemos de la tierra, de tomar la tierra. Así se toma la tierra de Canaán, echaron suertes, a lo mejor usaron este Urim y este Tumim. Entonces todo esto va a tener un poquito más sentido en cuanto desarrollemos la historia. Pero entonces los sumos sacerdotes era algo muy importante para el pueblo. Muy importante porque el sacerdote estaba vestido para adorar. ¿Okay? Tenía todo lo necesario, les permitían crecer su barba, ¿verdad? Es más, eso representaba a la hombría, la espiritualidad de este sacerdote. Entonces por eso lo tienen siempre con barba larga, ¿no? Ahora, la ley prohibía que la enredaran como si fueran trencitas, siempre tenía que ser crecida y limpia, ¿verdad? Por eso cuando lo rasuran, en una de las historias, era como denigrante para ellos, ¿verdad? El cinturón fue hecho de lino torcido con púrpura y carmesí. Habíamos hablado de sus colores básicos, trenzados, y era como un tipo de fajo, de cinturón. Era un servicio constante delante de Dios. Es todo lo que el sacerdote usaba y tenía. Tenía una razón de ser, ¿no? Jesucristo lo representa, cada una de estas partes, las piedras, el pectoral y todos los demás colores. El sacerdote, sumo sacerdote, se vestía así. El sacerdote, sin ser sumo sacerdote, que sería un levita, solamente se vestía de blanco, ¿verdad? Se vestía de lino para estar listo al servicio de Dios. Dentro de este gran atuendo, ¿verdad? De esta gran manera de vestirse el sacerdote, ellos tenían un sacerdote que era el que tenía escrito, ¿verdad? Era como una pequeña tablita, era como una pequeña medalla de oro que la llevaban y decía santidad a Jehová. ¿Okay? Cuando ellos se ponían esta pequeña gorrito, esta pequeña mitra, tenía esta placa de oro, aquí como un sello, ¿verdad? Que decía que era servicio de Jehová. Ellos eran separados para Jehová, ¿verdad? Enfrente de la mitra había una placa de oro fino con las siguientes palabras grabadas: santidad a Jehová. Entonces cuando alguien, si vería caminar a ese sacerdote, podría leer esto, y cuando alguien lo veía, decía, wow, él es santo delante de Jehová. Tiene una relación diferente que nosotros delante de Jehová. Esta placa de oro era un recordatorio, ellos lo van a llevar siempre que estén adorando. Era como un sello, ¿okay? Y es lo que lo usamos en diferentes, ¿no? El Espíritu Santo es nuestro sello de garantía. Son las mismas ideas. Somos sellados por el Espíritu Santo, ¿no? En Apocalipsis, hablando del sello de la bestia, el sello de Dios, todos estos son los principios, ¿no? El que está marcado, el que tiene estos símbolos de santidad a Jehová, son separados delante de Dios. De aquí en adelante, el capítulo 29 de Éxodo, se va a hacer una consagración de Aarón y de su familia. Lo leímos algo al principio. Se va a ungir totalmente a Aarón. Es la primera vez que se hace esta ceremonia de escoger a Aarón, a toda su descendencia, a todos sus hijos, como para ser parte de esta nueva tribu de Israel, que son los levitas, ¿verdad? Me refiero a una nueva tribu, no que haya sido creada, sino que fue rediseñada. Levitas van a ser los sacerdotes, los que van a servir al tabernáculo. Cuando hablemos del libro de Levítico, vamos a ver que
fueron divididos, ¿no? Había quien se encargaba de la parte de afuera del tabernáculo, quien en la parte de adentro del tabernáculo, y todo esto era parte de lo que Dios está haciendo para dar identidad a Israel, ¿verdad? Identidad. Se sacrifican animales como toros, carneros. Había tantas cosas que Dios planeó para demostrar que Él es santo. Y para poder satisfacerle a Dios se necesita sangre, se necesita sacrificio, ¿verdad? La ropa sagrada era algo que ellos van a empezar a utilizar en la adoración, y lo vamos a poder entender un poco después que hablemos en el libro de Levítico. En orden de las fiestas, aquí va a haber 3 diferentes fiestas que se van a celebrar, ya que explica el tabernáculo, explica todas sus partes, explica todo lo que está dentro de este tabernáculo. Habla de las fiestas que van a tener, ¿verdad? Y esto es lo que me gustaría hablar como fin de la clase, ¿no? Panes sin levadura, representando esos panes que cuando salieron de Egipto no había tiempo de que leudaran. Significa que ahora es un pan sin pecado, ¿no? Esos panes que son pascuales, que son de Pascua, que se comían en la Pascua nada más. Entonces había una fiesta que solamente comían esos panes. Era la fiesta de la Pascua, ¿no? De recordar lo que sucedió después que salieron de Egipto. Y por eso lo van a hacer, como dijimos en algunas clases pasadas. Las primicias es otra fiesta que van a hacer. Ellos deben de tomar lo mejor de lo mejor y debe de ser ofrecido a Dios. Deben de mostrar el mejor vino, el mejor pan, el mejor animal, el mejor fruto de su tierra, y lo deben de presentar delante de Dios. Deben de hacer estos sacrificios en honor a Dios. Deben de estar trayéndolos con el corazón abierto. Éxodo 34, 19 y 20 dice también: todo primer nacido será mío, también todo primogénito de tu ganado, ya sea vacuno u ovino. A todo primogénito de tu ganado lo redimirás con un cordero, y si lo redimes, lo sacrificarás. Redimirás a todo primogénito de tus hijos, no se presentarán delante de mí con las manos vacías. Entonces, inclusive tus hijos, tus primeros hijos, eran parte de este sacrificio de primicias. Ahora, si no querías entregar a tus hijos primeros, podías sustituirlos, podías cambiarlos, ¿verdad?, por este cordero, versículo 20 del capítulo 34 de Éxodo. Era una sustitución para que fuera sacrificado, ¿verdad?, por ellos. Redimirás a tu primogénito. Redimir a tu primogénito, estamos hablando de sustituirlo. ¿Okay? Lo puedes volver a tener como tu hijo si empiezas a hacer estos sacrificios. Dentro de esto también, el versículo 22, celebrarás la fiesta de las semanas, es decir, la fiesta de las primicias de la cosecha del trigo y la fiesta de las cosechas al final del año. Entonces a las primicias son lo que salió primero, ¿no? Los primeros frutos que salieron de la cosecha, y la cosecha de fin de año es cuando ya está terminando la cosecha, vamos a hacer lo mismo. Entonces a Dios se ofrecía lo primero y lo último, ¿ok? Y dentro de todo eso eran fiestas. Se celebraba la de Pascua, se celebraba la de las primicias y la de cosecha de fin de año. 3 veces al año, versículo 23, capítulo 34, se presentará todo tu memorial ante Jehová, el Dios de Israel, porque yo destruiré a las naciones delante de ti y ampliaré tus fronteras. Nadie codiciará la tierra mientras tú subas a presentarte a Jehová 3 veces al año. Entonces estos 3 eventos van a ser muy importantes, porque Israel ya empieza a tener un calendario, ya empieza a tener presencia del tabernáculo ahí, ya empieza a tener servicios de holocaustos, de sacrificios, y todo ya empieza a dar más identidad al pueblo, como habíamos estado diciendo desde el principio, ¿no? Recuerden que los artesanos fueron hechos por el Espíritu Santo, fueron llenos del Espíritu Santo para tener esta capacidad de producir, de conocimiento, de capacidad, ¿no? Dentro de todo este esfuerzo, de todo este trabajo, el día de reposo sigue siendo mencionado, sigue siendo como parte de la señal del pacto, ¿okay? Entonces por eso trabajaban, construían, pero el sábado descansaban. ¿Por qué? Porque eran parte del pacto de Dios. El pecado del campamento, esto sucede después, ¿verdad? Que Dios
habla con Moisés y ellos están abajo. Habíamos dicho que ellos estaban abajo del campamento, abajo de la montaña, perdón. Ellos están listos para recibir estos instrumentos y ellos empiezan a adorar a este becerro de oro, ¿verdad? Parece que es increíble. Después de que estuvieron oyendo y oyendo, no tengas imágenes, no hagan nada semejante a Dios, aléjense de cualquier cosa hecha de oro, de plata, de madera. Israel, cuando está Moisés allá arriba recibiendo todas estas instrucciones, cuando baja es que encuentra que ellos están haciendo este becerro. Él se molesta, él tira las tablas al suelo, las rompe, hace que muelan, que hagan trituras este becerro y que se lo tomen con agua. ¿Okay? Es difícil ver cómo Dios perdona a ellos a pesar de que Él dijo que no deberían de hacerlo, ¿verdad? El versículo 2, capítulo 32, dice que Aarón les dijo que se quiten los aretes de las orejas de las mujeres y de los hijos y las hijas y tráiganlos. Aarón mismo es el que está haciendo esto. Es una manera de demostrar que Israel sigue siendo inmaduro. ¿Okay? Tú y yo nos imaginamos a un Israel perfecto, un Israel sin problemas, a un Israel que podía entender lo que estaba sucediendo con Dios y con todo, pero no, era un pueblo inmaduro. Ellos, en vez de estar pensando en todo lo que va a recibir Moisés y el temor que tenían a Dios y los fuegos y los relámpagos y todo, ellos están buscando satisfacer su adoración. Lo más seguro es que haya sido este dios Apis, ¿verdad? Este dios de Egipto, que tenía la fertilidad, la parte solar, ¿no? Ellos a lo mejor estaban queriendo pedir, pues, tener dinero, tener tierra, tener crecimiento, están adorando a este vaca, ¿no? Muchas veces han preguntado, ¿por qué adoraban a las vacas? No adoraban a las vacas, simplemente era una adoración a este dios que representaba fertilidad, crecimiento, ¿okay? Es porque ellos están pidiendo ayuda de eso. Esto va a producir mucha ira delante de Dios, él va a molestarse, él va a actuar mal. Por eso dice el versículo 28, capítulo 32. Los levitas procedieron conforme a lo declarado por Moisés y cayeron aquel día 3,000 hombres del pueblo. Luego se dijo a Moisés, conságrense hoy a Jehová, cada uno con su hijo, junto con su hermano, pues este día vendría como bendición para ustedes. Entonces es un gran pecado, es una vergüenza que ellos están sintiendo. Okay, versículo 31, Jehová dijo, oh Jehová Dios, es verdad que este pueblo cometió un gran pecado al haberse hecho dioses de oro. No obstante, perdona ahora a tus hijos, para que borre el libro que está escrito. Y Jehová contestó, yo borraré de mi libro aquel que haya pecado contra mí. Ahora ve, lleva a este pueblo donde te he dicho, he aquí que mi ángel irá delante de ti. Entonces la gloria de Dios, la presencia del ángel, todavía está ahí con ellos. Él sí está enojado, él está lleno de ira, pero nosotros vemos que es un Dios de gracia, de amor, de misericordia. Por eso es bueno ver a Dios así en el Antiguo Testamento. No era un Dios que solamente cortaba cabezas o mataba gente. Por eso dice el versículo 1, capítulo 33, Jehová dijo a Moisés, anda, sube de aquí y el pueblo que te ha sacado de Egipto, a la tierra que te juré a dar a Abraham, a Isaac y a Jacob, diciéndoles, a tu descendencia la daré. Entonces aquí Dios va a hacer una promesa que no va a dar la tierra a ellos, sino que la va a dar a sus descendientes. Al escuchar el pueblo las malas noticias, versículo 4, ellos se lamentaron y ningún varón se quitó sus atuendos. Luego Jehová dijo, di a los de la casa de Israel, ustedes son un pueblo de dura cerviz, ¿no? De cabeza dura. Por un momento me presentaré entre ustedes y los exterminaré. Ahora quítense sus atuendos para saber qué voy a hacer con ustedes. Y los hijos se quitaron sus atuendos. Atuendos era la ropa que estaban utilizando para adoración, ¿no? A este Dios, a este templo, a este momento que están ahí. Después de esto, el campamento va a seguir adelante, el tabernáculo va a ser construido y vamos a ver a un Israel en una nueva era.
en una nueva época. Israel ahora tiene tablas nuevas, tiene unas nuevas tablas, tiene una nueva relación con Dios, va a festejar esta parte de en realidad ver que Dios es el que está con ellos, ¿verdad? Porque el versículo 29 del capítulo 34 dice: aconteció que al descender Moisés del monte, después que vuelve a subir Moisés, él baja otra vez, con las tablas del testimonio en las manos. Moisés descendía del monte, ignoraba que la piel de su rostro resplandecía después de haber hablado con Dios. Al ver a Aarón todo esto y su rostro, de la piel que resplandecía, tuvieron miedo de acercarse. Es como una máscara, algo que tenía Moisés, ¿no? Que no podía Aarón decir, wow, ¿qué está sucediendo aquí? Entonces Moisés los llamó y acudieron a él Aarón y todos los dirigentes de la congregación, y Moisés habló con ellos. Esta parte de Dios está con nosotros. ¿Y cómo lo podemos ver? Pues con la cara de Moisés. La cara de Moisés representaba eso. Y el versículo 33, y cuando Moisés terminó de hablar, se puso un velo en su rostro. Pero cuando entraba Moisés ante la presencia de Jehová para hablar con él, se quitaba el velo hasta que salía. Luego salía él a decir las cosas de Israel. Entonces Moisés subía con Dios y quitaba el velo, hablaba con Dios. Cuando bajaba al pueblo se ponía el velo, ¿verdad? Para poder nosotros ver que la presencia de Dios está ahí. Los israelitas a lo mejor necesitaban confirmación que Dios es el que estaba dando todo esto, que no había sido algo inventado por Moisés o por Aarón o por cualquiera de estas cosas. Lo importante al fin del libro, en este capítulo 40, versículo 38, es que Dios estaba con ellos, ¿verdad? Desde el 36, en todas sus jornadas, cuando se levantaba la nube del tabernáculo, los hijos de Israel emprendían la marcha, pero si no se levantaba la nube, ellos no emprendían la marcha, hasta que el día que ésta se levantara. Porque en todas las jornadas, la nube de Jehová estaba de día sobre el tabernáculo, y por noche el fuego estaba en la vista de todo Israel. Entonces aquí vemos que el pueblo ahora está en Sinaí levantándose y se movía, ¿verdad? Cuando la nube se le movía, ellos la seguían. Cuando la nube bajaba, ellos se quedaban. Pero Dios estaba con ellos. Ahora ya el pueblo de Israel está más establecido, ya está formando un poquito más a sus sacerdotes, a su tabernáculo, a su adoración, a sus fiestas, a qué es lo que deben de hacer con sus cultivos, con sus animales, las primicias, el fin de la temporada de cosecha, qué iban a hacer con sus hijos, cómo tratar a los esclavos. Esta constitución teocrática es lo que habíamos hablado. Era una manera de que ellos vivieran correctamente delante de Dios. Les dio presencia en todo este mundo. Era algo único, algo diferente. Tengo este pequeño dibujo al final de cómo se mostraba siempre la tribu, cómo se movían estas diferentes gentes. Los posicionamientos de las tribus alrededor del tabernáculo. Y dentro de eso siempre estaba Moisés y Aarón con sus tiendas personales enfrente del tabernáculo. Y alrededor de ellos están esos tres diferentes levitas, de Meriari, de Coat y de Gersón. Eran personas que se encargaron de cuidar el tabernáculo, de cuidar los instrumentos, de encargarse que tuviera agua, de encargarse que tuviera madera, todo lo que incluía el sacerdote. Ahora todo eso lo vamos a ver más adelante en los levitas, en el libro de Levítico. Pero hoy terminamos esta clase de Éxodo hablando de un Israel ya diferente, establecido. Ya salió de la esclavitud, ahora ya tiene identidad, ya tiene una relación con Dios. Ya se metió un poco con ídolos, pero ya Dios perdona eso y los mueve hacia adelante. Les dice, vamos a seguir adelante, extiende su gracia a Dios. Y ahora nos va a explicar cómo funciona la ley levítica. Que Dios te bendiga, espero que sea una buena clase, que podamos aprender estos videos, estas imágenes, estas capacidades de poder entender un poquito más el texto. Si tienes tiempo, lee los capítulos de Éxodo, puedes ver
hay más explicaciones de estas medidas, de estas capacidades. Al final de las Biblias siempre hay tablas de conversiones, ¿no? De codos, de ciclos, de medidas que son bíblicas. Tratamos de usar medidas modernas, metros y centímetros y todo esto, pero tú puedes buscar estas medidas o estas tablas por ahí. Y esperemos que Dios les bendiga y que tengan buen ministerio. Y gracias por estar con nosotros. Buen día.